Hwang Dong-hyuk y su El juego del calamar, que por cierto escribió en 2008, pero solo pudo filmarlo hoy, porque fue hoy cuando recibió esa financiación a gran escala y realmente no se equivocó, por la simple razón de que en Netflix esta serie ocupó el primer lugar en toda la historia de Netflix. Rompió todos los récords, todos están encantados con esta serie. Por favor, escriba su opinión sobre si le gustó la serie. Yo, por ejemplo, daré mi punto de vista subjetivo. No la considero impresionante porque, en principio, se le acusa un poco de haber tomado prestadas una idea aquí, otra allá y así sucesivamente, creando una especie de imagen colectiva. Pero lo que realmente me impactó fue el último episodio en el diálogo con el anciano. En general no me gustan mucho las películas asiáticas por su especificidad. Exageran mucho y muestran sus emociones de manera teatral y muy histriónica para muchos espectadores. Por ejemplo, esto puede ser normal, pero a mí de alguna manera me distrae. Especialmente en los primeros episodios hay una especie de exageración, una cierta infantilidad, una sobreactuación. Eso molesta un poco. Pero en general me gustó. No puedo decir que me volví loca por esta serie. No, me gustó, en mi opinión, el 6º episodio. Me gustó mucho. Y me gustó donde tiraban las piedritas. Era el 6º episodio, por favor escríbalo. Ese me gustó. Y me encantó el último episodio. El diálogo con el anciano es profundo. El diálogo del anciano es inteligente. Estuve en sintonía con él todo el tiempo. Es decir, me gustaba el protagonista, pero lo que más me gustaba era este abuelito. Lo veía como un sabio increíble. ¿Por qué sabio? Pues ya tenía como 200, 300 años este abuelito y aún así su cerebro no estaba afectado por algún Alzheimer. Realmente no tenía ninguna demencia senil, razonaba de manera clara y lúcida, con una mentalidad muy filosófica y al mismo tiempo analítica y matemática. Él era el número 1 en muchos aspectos, es decir, era la persona más rica, lo entendemos. Era el dueño de toda esta isla y de este juego, el creador de este juego. Y como posteriormente entendemos, estas reflexiones suyas sobre que las personas ricas se saturan tanto, de todo lo posible que caen en una especie de vacío, en cierta depresión. Nada te da placer. Nunca más podrás sumergirte en el mundo de esas experiencias infantiles cuando el tiempo simplemente se detiene y eres feliz. Y yo lo deseaba tanto. El dinero permite hacer este proyecto, ¿correcto? Quedan 3 días de vida. Bueno, esa es su ideología. Por eso empezó a crear todo esto. Y ustedes, vagabundos, sociópatas, drogadictos, alcohólicos, de todas formas van a morir. Mira, ahí está ese vagabundo, está lleno, caga, un pedazo de mierda apestoso. ¿De qué sirve? De todos modos, vivirá unas 2-3 horas y luego morirá. Y de hecho, si ahora revisamos las estadísticas y observamos a los marginados, sí, a estos sociópatas completamente acabados, ¿qué porcentaje se recuperará? Muy insignificante. El 1% se salvará. De hecho, como en este juego, todos morirán, solo que morirán más rápidamente. Esto sucederá más rápido de lo que ellos tendrían tiempo para cagar, mear, apestar, robar a alguien. Estos drogadictos tendrían tiempo, sí, para burlarse de sus seres queridos, de sus hijos. Es decir, ¿de qué sirven ustedes? ¿De qué sirven ustedes? Dice el abuelo, ¿sí? ¿De qué sirven? En absoluto. Son una mierda apestosa. Simplemente les ofrezco divertirse, tener un poco de diversión al final de sus vidas y uno tendrá una oportunidad. De hecho, como en toda la muestra, solo uno de estos marginados tendrá posiblemente una oportunidad. Si tomas a los drogadictos, cuando diriges un grupo con ellos, sabes que solo uno de ellos sobrevivirá. Diriges el grupo al día siguiente, uno no vino. Al día siguiente, Valera murió. ¿Y dónde está este? Ah, él está sentado, está en la cárcel. ¿Y dónde está ese? Ese está tirado en el sótano, se derrumbó, está en una crisis, no vendrá, y hay una rotación tan rápida, caen como moscas. Por lo tanto, simplemente propongo hacerlo mucho más rápido, más divertido, y ustedes estarán bien, se divertirán, y tal vez alguien gane. Y a nosotros, los ricos, nos va bien. Además, si miramos la complejidad de estas ideas, porque el guionista, el propio director, quería mostrar la desigualdad, quería mostrar la idea de justicia, quería mostrar que hay cierta humanidad y que parece haber cierta amistad, quería mostrar quiénes son las personas ricas y qué motivaciones internas los guían. Por cierto, tengo un maratón grabado y una guía geniales llamados Dinero y Libertad. No se arrepentirá en absoluto si lo adquiere, porque allí hablo mucho sobre la psicología de las personas ricas,
sobre aquellos que realmente tienen éxito y cómo lo logran. ¿Qué cualidades personales deben desarrollarse en una persona que posteriormente le permitirán obtener el resultado deseado, alcanzar esos millones? Por lo tanto, asegúrate de seguir el enlace y comprar este maratón en grabación. Dura 5 horas. Además, pueden adquirir la guía, cuesta solo 990 rublos. Y allí son 999 rublos, creo. Y allí estará todo detallado paso a paso. Podrán imprimirlo, leerlo como un libro, llenarlo como un cuaderno de trabajo, como un diario, dibujar, hacer todos los ejercicios que doy allí. Es muy útil tanto como maratón de grabación como guía. Todos los enlaces estarán en la descripción. Tenerlo a este producto. Entonces, volviendo a este tema del dinero, era muy visual. Una enorme esfera de vidrio en la que se podía ver cómo caían, y eran como un trozo de carne que los provocaba sin cesar. Por lo tanto, al abordar diferentes aspectos de esta temática, lo que estaba en la base de esta película, qué significados se revelaban, vamos a ver qué se necesitaba para lograr la victoria, incluida la victoria financiera. Vamos a ver un poco analiticidad matemática, porque su compañero de clase con quien llegó hasta el final era matemático, era banquero, sí, recuérdenme, era banquero. Antes era una persona rica, simplemente perdió todo en algún lugar, ya que era ludópata. En consecuencia lo perdió todo, pero tenía una inteligencia muy fuerte y alta. Y de hecho, si miramos a los oligarcas, muchos de ellos son ajedrecistas. Ellos terminaron matemáticas y mecánica, escuelas de matemáticas. Son niños bastante inteligentes. Si miramos la lista de Forbes, son realmente personas intelectuales. En consecuencia, esto fue muy importante. Luego, la falta de principios. Una vez hice un video sobre personas ricas, sobre el dinero, y muchos decían que no, que conocen a muchas personas ricas, que son personas maravillosas, pero yo defendía lo contrario. Les mostraba que para alcanzar cifras realmente serias, además de ciertas habilidades analíticas, trucos intelectuales, que también son propiedades de la mente en realidad, es decir, un alto coeficiente intelectual, se necesitan ciertas cualidades personales como la maldad, la audacia y la avaricia. Recuerda, cuando puedes empujar a tu amigo favorito por un acantilado, cuando puedes matar y envenenar a tu esposa para obtener algunos de sus beneficios financieros y así sucesivamente, cuando no te detienes ante nada, pero ahora estamos hablando de cifras realmente serias o de multimillonarios. Sí, sin duda hay todo tipo de personas como Amazon y Elon Musk, y así sucesivamente. Pero no sabemos cuál fue su camino, no sabemos de quién se tomó prestada una u otra idea. La verdad es que crear este Amazon, supongamos, o recordemos que Facebook se basó en hechos reales. ¿Quién inventó originalmente este Facebook y cómo se desarrolló después? ¿Quién interceptaba todos estos procesos, todos estos interesantes? En consecuencia, vemos claramente en esta película cuánto se necesita elevar en uno mismo lo humano en algún momento y lo inhumano, porque si miras al protagonista, nuestro pobre sociópata, un ludópata así, él simplemente, como si simplemente hubiera penetrado, sintió que este sabio entendía algo. Primero vio algo así, como si hubiera ocurrido un proceso metafórico. Él vio en él a su padre, a su progenitor. Su madre está igual de enferma, completamente enferma. Un padre que no estaba allí, digamos, o que no había estado allí durante mucho tiempo. Aquí está finalmente mi padre. Se acurrucó tanto a él, se calentó, él a su vez también. Y de alguna manera acertó con él, porque fíjate, a lo largo de los 9 episodios, de hecho, le daba algunos aforismos, algunas alegorías. Sí, él una vez y ¡zas! Y dice algo en voz baja. Nuevamente nuestro ludópata, el protagonista, este sociópata, él realmente, en general los ludópatas tienen una buena mente analítica, habilidades analíticas. Calculan muchas cosas bastante bien. Todos esos jackpots, cartas y demás, ellos entienden muy bien esos números, los sienten, los calculan, todas esas tareas. Por lo tanto, aquí también no teníamos a un tonto. Sí, tenía esas inclinaciones marginales, no sabía detenerse. En absoluto seguía todos sus impulsos destructivos, emborracharse, beber, perder en el juego, y así sucesivamente. Una psique tan infantil, inmadura, clásica de un drogadicto, alcohólico, persona dependiente y ludópata en consecuencia.
Lo calculó correctamente. El anciano, a su vez, también se sintió muy conmovido por ello. Él también vio en él a su hijo, y según una de las versiones es posible que en la segunda o tercera temporada se revele que es su hijo ilegítimo. Existe una especie de leyenda, al menos eso es lo que se dice, y él vio en él algo cálido. Así es como se describió. ¿Recuerdas el momento? El abuelo se describió y él lo ató cuidadosamente, mostrando preocupación por él. En algún momento había que elegir tal vez a un jugador más fuerte, y él en general eligió a ese viejito. Y así entendió que con el abuelo todo de alguna manera funcionaba. Y bajo el ala del abuelo llegó hasta el final. Pero no se debe pasar por alto el hecho de que su compañero de clase, se guió por motivaciones no muy fuertes, no por sus mejores cualidades personales, que a su vez le permitieron llegar hasta el final. Y él en general, en principio, podría haber ganado. Simplemente tal vez la culpabilidad no se lo permitió. Vimos aquí cómo se debe de nuevo. Hablando de personas, ¿por qué muy a menudo, por ejemplo, las personas realmente ricas suelen ser psicópatas con un marcado rasgo narcisista? Porque es necesario desprenderse de la esfera de los propios sentimientos. No quiero llevar esta carga de culpabilidad porque es muy pesada, y a posteriori vemos que él no puede gastar ese dinero. Ellos han estado en su cuenta durante varios años y ahí siguen. No puede tocarlos debido a esa culpa abrumadora y desgarradora que siente. Pero en general, por lo general, una persona rica sabe distanciarse de las emociones que no le son necesarias. Todo puede apagarlas fríamente y en algún momento, cuando es necesario, encenderlas. ¿Qué más sobre el propio juego? Bueno, por supuesto, hay personajes muy llamativos y era obvio que no los matarían en el primer juego. Este bandido es bastante odioso. Había algo en él que era brutal, masculino, autoritario. Al mismo tiempo era repugnante, con una cara gorda, con estos pelitos. Luego está esta mujer, una sociópata, exconvicta y estafadora que ha estado en la cárcel 5 veces, muy desagradable. También estaba claro que, por supuesto, nadie se desharía de ella. Es tan carismática y los llevaban de Siria a Siria, deshaciéndose de los personajes menos interesantes que se dispersaban rápidamente. En consecuencia, todos estos. Ahora, por cierto, todos los niños de todo el mundo, como locos, juegan a estos juegos. Entonces, si les preguntas, ¿y luego qué? Y luego, puf, puf, tendrán que dispararte. Ellos lo atan a esto, que luego mueres. No todos los juegos, por supuesto, eran de la infancia, algunos juegos no estaban, pero por ejemplo, ¿de dónde podrían ser los juegos de correr sobre vidrio y algún vidrio se rompe? ¿Recuerdas? Seguramente había alguna idea recién creada, pero en cualquier caso había muchos juegos de su infancia. ¿Recuerdas, verdad? Además, en toda la habitación había pistas. En realidad, a medida que disminuían estas camas megalitera, aparecían esas pequeñas pistas, es decir, se podía ver y recordar cuál sería el próximo juego. Luego, el dueño del juego se esforzó mucho por mostrar que todos tienen una oportunidad, que cualquiera puede lograrlo, pero aún así, esta idea de justicia, entendemos su ilusoriedad, que aquel que es más descarado, aquel que no tiene ningún principio interno, ninguna de esas cavidades, o por así decirlo, recipientes llamados conciencia, honor, dignidad, normas socialmente aceptadas, puede lograr más. Es decir, una historia así, pero él nació con ellos. Entonces, ¿dónde está la justicia? Otro no nació con ellos, como este pakistaní ingenuo. Él ganó, pero debido a sus cualidades personales simplemente lo engañó. Le cambió esas bolsitas. ¿Lo recuerdas, verdad? Entonces, ¿qué otra cosa interesante se puede recordar? Escriban qué característica del argumento los atrapó. También se abordó el tema de las relaciones entre hombres y mujeres y en general algún tipo de enamoramiento. No había una conexión especial entre ellos, ¿no? Cada uno estaba por su cuenta y eso era un gran problema. En lugar de tomar estas decisiones juntos, estaban fragmentados y por eso perdían mucho más y más rápido. La verdad es que esto también fue muy bien observado y señalado. Y también se mostró muy bien cómo una mujer está dispuesta a hacer sacrificios. Es decir, ella lo abrazó y se suicidó junto con él. Así es. Es decir, en esto realmente se refleja más la psicología femenina, que ella puede llegar a hacer incluso esos sacrificios. Y él simplemente la estaba utilizando, en general, como suele suceder. El hombre simplemente usa a la mujer para sus intereses carnales.
Y entonces ella le consiguió un cigarrillo por ahí, le dio un encendedor por ahí, en fin, le hizo algo en el baño y eso es todo. La necesita así de simple, sin ningún motivo serio. Y nadie estaba particularmente enamorado de esas dos chicas asiáticas hermosas. Sí, por cierto, una de ellas es de hecho una modelo muy conocida. Y día siguiente del estreno de la serie, 1 millón de personas se suscribían a ella cada día. Es decir, en una semana acumuló alrededor de 10 millones. Simplemente despegó como un rayo. Una chica hermosa. Nadie realmente intentó ligar con ella. Todos estaban consumidos por esta sed de sobrevivir. Y vemos cómo todo a su alrededor volvía locas a las personas. En primer lugar, está la música clásica. Esos colores espeluznantes, ese plástico, esas escaleras, todas esas decoraciones absolutamente aterradoras, esa muñeca que infunde un miedo salvaje a todos. Luego, todos ellos fueron despojados de sus números, por lo tanto, todos caminaban sin números. Todos fueron despojados de sus nombres, todos fueron numerados como prisioneros, llevaban ese uniforme verde. Luego, los dividieron de esta manera en soldados, que vestían uniformes rosados y también se subdividían en gerentes y así sucesivamente, y directamente en estos jugadores. Eso es todo. Esto es lo que vemos, ¿verdad? Cómo intentaron hacer algo, algunas de sus travesuras. Aquí está el médico, por ejemplo, él iba bien, iba bastante bien gracias a que tenía esta habilidad, era más inteligente en general, hizo algún trato y le iba bien hasta el momento en que fue descubierto. No parecía necesario que se acercara a ese bruto y le contara todo. Sí, tenía que esforzarse por sobrevivir en todo esto por su cuenta. Porque ahí ya empezó todo eso de que venden órganos y todo eso rápidamente, por así decirlo, se descubrió y se expuso. Y si lo hubiera hecho todo en silencio, de una manera discreta, tal vez habría llegado hasta el final. ¿Entienden, verdad? Entonces, así como ellos, por supuesto, simplemente morían como moscas uno tras otro, eso, por supuesto, es algo increíble. Esa es la historia. ¿Qué más es importante para mí? Y quiero destacar en todo esto. Déjame echar un vistazo a mi cuadernito. Tengo un cuadernito interesante. Mira, dibújalo, dibújalo. ¿Ven? Voy a mirar en mi cuadernito. ¿Qué más no he señalado con ustedes? Cuando recibió ese dinero y cayó en la más profunda depresión, ¿por qué fue? Porque su madre murió. Cuando recibió ese dinero y pasó por ABA, recibió ese dinero y cayó en la más profunda depresión porque su madre murió. Mi hija se fue a América. Este dinero es sangriento. En el sentido literal de la palabra, de ellos emana una especie de culpabilidad constante, como si fuera sí y horror. Luego no hay experiencia en gastar ese dinero de manera completa. No está claro en qué gastarlo, en qué. No parece haber ningún deseo. Y él comenzó a vagabundear. Es decir, empezó a convertirse de nuevo en lo que era. Sí, ese dinero realmente, si miramos nuevamente algunas estadísticas, el dinero ganado, a menudo lleva a la depresión y al suicidio. Un porcentaje muy alto de personas que ganaron una gran suma en Las Vegas la perdieron al día siguiente o simplemente cayeron en depresión y terminaron sus vidas con suicidio. ¿Por qué? Porque la psique no es capaz de asimilarlos, no es capaz de digerirlos, aceptarlos y entender algo con ellos, tener una comprensión interna. Él comienza intentando satisfacer primero sus necesidades básicas como un idiota. Estoy hablando de esas personas que ganan ese dinero. Como un idiota empieza a administrarlo o, por el contrario, tiene un miedo terrible de gastarlo. En general, no tienen idea de cómo manejarlo. En consecuencia, todo, en teoría, debería ocurrir idealmente de manera gradual, paso a paso. Primero la persona recibe algo, lo gana y logra asimilarlo de alguna manera. Luego se dirige hacia el siguiente objetivo, logrando nuevamente dominarlo, primero aceptándolo en su mente y con cada célula de su cuerpo sigue adelante. Y esta gradualidad le permite estar con ese dinero, saber administrarlo, gastarlo y aceptarlo. En este caso, de repente cayó una suma así y eso fue todo, simplemente lo aplastó, simplemente lo aplastó. Lo que también se notó muy bien aquí es que al final comienza a culpar a otras personas de manera muy clara. Es decir, no puede lidiar con la culpabilidad y encuentra la manera más simple y proyectiva de ver esa culpabilidad en otras personas. ¿Qué culpa tiene ese anciano? Esos organizadores, esos bastardos ricos que se burlaban de nosotros, de los sociópatas, de esta manera.
no somos caballos. Sí, él llamó allí, no somos caballos, somos personas. Ahora les voy a mostrar, quiero demostrarles que soy una persona y así sucesivamente. Sí, es decir, él intenta, ustedes son los malos y yo soy el bueno, ustedes me tratan así. Esto es lo que a través de lo cual esa es su manera de salir de esta depresión. No entiende cómo salir de ella de otra manera. Ahí va, se cortó el pelo, se tiñó, fue a ver a su hija y decidió culpar a todos y a todo, pero no a sí mismo. Transferir, sí, ese sentimiento, esa carga de su espalda. En consecuencia, esto lo vemos claramente, y aquí el director deja espacio para que sigamos fantaseando. ¿A dónde fue jugar otra vez? ¿Se fue a pelear? ¿Fue a la policía? Es decir, ¿qué piensa hacer? Eso no estaba muy claro, ¿verdad? En lugar de ir con su hijo y empezar a vivir de nuevo. Bueno, en general este es un espacio para fantasear y que el director filme una nueva versión en el futuro. ¿Qué más fue interesante notar? Esta chica que estaba contando, ellas dos, las asiáticas, sí, en los últimos episodios donde lanzaban esas canicas, y una decidió perder ante la otra. Ella dice, es más importante para ti estar viva. Tienes un hermano que necesitas sacar del internado. Tienes por delante una vida grande, hermosa, larga e interesante. Pero yo no tengo a nadie por quien vivir. Y de manera sorprendente hay unos ojos especiales de un suicida que en este caso logró transmitir esta niña. Ya no recuerdo cómo se llaman ni qué números tenían, pero en cualquier caso entienden de quién estoy hablando. Y ella cede esta victoria a su amiga. Y al final, esos son esos ojos en los que hay una total indiferencia, una absoluta apatía. Este es el momento en que una persona acepta esta muerte. Estos son los ojos especiales de un suicida. Aquí se puede identificar a un suicida que se ha subido al techo y quiere asustar histéricamente a todos a su alrededor. El otro suicida realmente tiene esta intención porque en sus ojos hay un vacío completamente ausente. Eso es todo. Es como si hubiera aceptado este final. Ya no tiene esos intentos de aferrarse a esta vida. No hay esa ansiedad. Todo, me voy. Y también está muy bien mostrado. Se puede ver cómo hay un conflicto tan extraño en esto. Se nos muestra a una persona religiosa que reza todo el tiempo. Y él reza, y reza, y reza. ¿Y qué se ve claramente aquí? Que otros mueran y yo sobreviva. Entonces los demás son malos y tú eres especial y bueno. ¿Recuerdas el diálogo con él? Dios debería protegerte de una manera especial, es decir, no debería protegerlos a ellos en este juego, pero a ti, tan maravilloso, sí debería. Este es el primer punto que se observa en todas las personas religiosas. Y el segundo punto, ¿por qué demonios tienes miedo? Vas a ir al paraíso. ¿Por qué tiemblas tanto? Entonces resulta que tu fe es débil, ya que tiemblas como una hoja de álamo. ¿Entiendes, verdad? No encaja del todo. Es decir, si te esperan las puertas del cielo, si el Señor te espera en el cielo, no tienes nada que temer, o tu fe es débil. Esto también se puede observar en principio en casi todas las personas religiosas que lloran la muerte de sus seres queridos. ¿Por qué te preocupas tanto? Pronto te reunirás con ellos y ya está. No te preocupes, solo te queda un poco de tiempo para vivir sin tus seres queridos. Si realmente eres una persona creyente, no deberías llorar. Empiezan. No, estoy llorando, nos estamos separando por un tiempo, por ese tiempo. No, lloras por miedo a no volver a ver a tu hijo, o a tu madre, o a tu hermana. Así es. Sí. ¿Cómo se burlaba de él? ¿Recuerdas, abuelito? ¿Verdad? Él le daba esas canicas, jugaba a ser un demente. Luego de repente pares, impares, pares al final, ¿verdad? Y engañar al anciano estaba bien. De nuevo, esto de lo bueno y lo malo, como el director nos muestra claramente qué es bueno y qué es malo, y si estos conceptos existen en absoluto. Luego, por supuesto, no se puede ignorar a esos cerditos ricos de la escoria mimada, sí, esos banqueros, bastardos. Vamos, chúpamela, chico. Y ese cerdo asqueroso, gordo, con el culo plano, sí. Tiene algo de porcelana, 3 piezas de porcelana, blancas, rugosas. Además, hay algo que se mueve, una especie de bichito, ¿entiendes? Quiere que ese chico asiático tan bonito le haga una felación, un cerdo. Y así de bien estaba reflejada su alma, tan corrompida, degenerada, como un alma de cerdo, tan repugnante que ya no parece haber nada humano en ellos.
Pero estas cualidades personales, repugnantes, les permitieron alcanzar esos miles de millones y además los corrompieron aún más, otorgándoles libertad y en general esta permisividad total. En consecuencia, si miras todos esos rostros de los Rothschild y demás, verás que con los años adquieren una especie de máscara espeluznante y repugnante. Bueno, aquí no me quedaré. Así es, todos los vicios se reflejan en sus caras, ¿entiendes? Bueno, este viejito, en él no se refleja ningún vicio. De nuevo digo, hay excepciones. En segundo lugar, sí, no sé cuál fue el prototipo y demás. Tal vez no era muy adecuado para este papel. Bueno, no había ningún bastardo en él. Era un buen anciano, absolutamente. Por lo tanto, aquí sin duda hay algunas excepciones. Hay más personas que utilizan su inteligencia y así sucesivamente. Ganar dinero no es tan fácil. Yo literalmente transcribí todos sus diálogos. ¿Todavía crees que hay gente buena? Él se lo decía, ¿recuerdas? La vida es fugaz. Parpadeas y ya no está. Debo escribirlo aquí en algún lugar de la computadora. Aquí está. Bueno, en general me gustó. No puedo decir que me haya dejado sin aliento o que esté extasiado, pero en general está bien. Impresionado. Vale la pena verlo. Sí. Bueno, está bien. Me divertí tanto, él decía, sí, me divertí tanto, recordé cómo era en mi infancia, como en mi infancia. Tuve esta oportunidad de sentir de nuevo, de experimentar esto de nuevo. Bueno, mis queridos, los beso y los abrazo a todos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Una vez más, quiero recordarles sobre el maratón Dinero y Libertad. Adjunto el enlace al maratón en la grabación, que ya pasó hace tiempo, pero la grabación está disponible y pueden escucharla. Es muy útil con ejercicios, meditaciones y otras cosas. Y la guía es lo mismo, pero en formato impreso, que tiene un costo diferente. Es muy conveniente para imprimir, llenar como un cuaderno de trabajo, leer, dibujar. En resumen, hacer todas estas tareas, todos estos enlaces los adjunto abajo en la descripción. También suscríbanse a mi canal de YouTube para no perderse el próximo video útil. Y vamos a ser amigos en Instagram, en Telegram y en cualquier otra red social. Todos los enlaces estarán abajo en la descripción.